Es que me Pues ha me alegro, cambiado. tío, me alegro mucho. Mm. Pues sí, yo también, la verdad. Muy contento con esto. ¿Con qué? Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar. De verdad que esto lo quitamos en la próxima sesión. Llevas diciendo eso No, 10 pero ya episodios. el próximo me acordaré y no lo pongo. Hubo un tiempo en que si tenías dudas sobre aquello en lo que estabas trabajando no tenías muchas más opciones que irte al trastero a consultar los apuntes de la carrera y rezar, porque en algún momento se te hubiera pasado por la cabeza tomar las notas correctas. En el mejor de los casos tenías una referencia a un libro escrito por algún físico soviético, guardo alguno todavía, y con mucha suerte descubrías que no solo no estaba descatalogado, sino que podías tener ese pozo de sabiduría en tu librería de confianza en menos de 2 semanas, porque no existía Amazon. Cierto es que en muchas ocasiones también te encontrabas con la sorpresa de que ese pozo de sabiduría no solo no resolvía tu problema, sino que te metía en una madriguera de conejo de la que difícilmente salías con la respuesta correcta. Y te preguntabas si no hubiera sido mejor preguntarle directamente al físico ruso, si estuviera vivo. Bueno, pues en BIMRAS Insiders hemos juntado a los mejores aspirantes a físicos rusos del mundo del mundo BIM, para poder consultar dudas, compartir experiencias o simplemente buscar los GIFs más nerd. Iba a poner más bizarros, pero esto igual llevaba a confusión, que puedas imaginarte. Un plan sin fisuras. Así que hazte BIMRAS Insiders en bimras.com/insiders y comprueba que también es tu sitio. Y ya. Vamos con el tema, querido oyente. Soy Evelio Sánchez y me toca hacer los honores desde el cuadro de mandos de BIMRAS. Bienvenido a este nuevo episodio. Si habitualmente atacamos las sombras que más nos interesan del mundo BIM y la construcción en general, hoy te traemos un tema que toca de forma transversal todos los sectores que queremos aterrizar para el sector de la construcción. No sé si esto tiene sentido, cuando lo escribí me sonaba bien. En fin, que lo que queremos es hablar de innovación y cómo gestionarla, si es que se puede gestionar, claro está. Porque a menudo la innovación se queda en un titular bonito, un departamento cool en el organigrama de la organización o un puesto que nadie sabe exactamente cómo interpretar cuando lo lee en LinkedIn. También aquí iba a ponerlo de tarjeta de visita, pero bueno, yo no. Y no se trata solo de que pueda ser una tarea difícil de aterrizar, que lo es que parece que la innovación debe atacarse por decreto y poniendo los medios para fabricarla. Lo cierto es que muchas veces parece que como organizaciones nos dejamos llevar por mitos, casos de éxito y a lo mejor no todos reflejan la verdad de la historia o no toda la historia que hay detrás. Así que hoy intentaremos acercarnos a esa mística, a esa realidad de la innovación y más concretamente a la innovación en el sector de la construcción, que casi es un oxímoron. Lo digo porque tenía muchas ganas de meter el palabra este en el guión, así que no os preocupéis de qué signifique. Total, que para ello me acompañan dos grandes compañeros. Bueno, Rafa en realidad cada vez menos grande, que el tío ha debido darse cuenta de que si pagas el gimnasio, además te dejan pasar por allí de vez en cuando. Bienvenido, Rafa. Hola, ¿qué tal? Oye, maravillado con la introducción que te ha salido totalmente de cabeza, ¿eh? ¿Verdad? Tengo una capacidad Pero de retención y no solo bueno, de líquidos como Rogelio. Tenía miedo de no hablar, tío. Bueno, ya te bueno. digo, ya te Tenía digo. miedo de no hablar en el episodio. Rogelio, tú sí que eres un gran compañero. Bienvenido. Ah, que sí, yo también te quiero. No Bueno, me vuelvas a pues criticar una introducción en tu vida, ¿eh? Madre de mi no, a ver, yo alma. he visto la introducción del guión anterior y dije, bueno, pues si eran 2 páginas voy a hacerlo breve. Yo, yo, Sí, yo lo he visto sí. ponerse azul, se estaba poniendo azul, tío. Como no respire, le va a dar algo. Se dice cianótico. Querido Cianótico, oyente, no bueno. lo puedes ver, pero tendrías que ver la cara de nuestro invitado. ¿Cómo no puede? Ah, bueno, no, claro, no puede verlo. Pues nuestro invitado, que nos diga si eso de innovación da para un título chulo en LinkedIn, porque este, además de inventárselo de Singular Solving y su brazo armado Solvers Academy, se presenta como Strategist in a Nutshell en el Twitter de los negocios. Ese C2 que se note, ¿eh? Bastante es. Bienvenido de nuevo a tu casa, Javier G. Recuenco. Un honor, loor y gloria a la editorial Mir y al gran Mazzi y Francis Matthews que nos sacó del pozo. Bueno, lo del editorial Mir, eso es para mirárselo, pero vale. Pero Eh, cuando dice estas referencias, tú ya sabes que su próstata está en peligro de amenaza de toda índole. yo es que era más de CEAC,
Entonces tenía, Sí, tenía yo la Y la cosa esa. guitarrita, ¿no? Porque tú lo usabas para ligar, ¿no? Como la gente inteligente. Bueno, Este no, no episodio no diré promete. el nombre por no hacer de menos a mi compañera arquitecta, compañera de estudios, no mi compañera, pero reconozco haber encontrado en la habitación de alguna compañera de estudios el interpretación de planos de CEAC. Se Me dice dio el bastante que pecado, pensar. se dice el pecado, pero no el pecador. Bueno, sin más preámbulos, Javier, en el anterior episodio nos dejaste reflexionando, entre otras muchas cosas, sobre cómo abordar la complejidad en la construcción. Y hoy te pedimos que nos eches una mano a ver si una de las formas de abordar esa complejidad pasa por la innovación. Yo no tengo claro si empezar preguntándonos qué es la innovación y si puede ser provocada, porque me temo que sea la primera y última pregunta del episodio. Pero, bueno, Eso es. ¿quién dijo el Correcto, miedo? correcto. ¿Qué es eso de innovación y por qué debemos buscarla? Si debemos buscarla. No, fundamentalmente uno busca la innovación, lo mismo que es el proceso creativo. Necesita de una resolución a una problemática que no le da con las herramientas que tiene en su caja de herramientas. Pero si somos Entonces, arquitectos, ¿cómo que no nos da lo del proceso creativo? sí, a ver, os puedo explicar una serie de cosas sobre lo que proporciona ser arquitectos. Yo suelo usar en mis charlas, para hablar de que las cosas cambian, a los ingenieros de caminos. Fundamentalmente porque mi suegro les tenía un odio canino y me ha proporcionado una serie de anécdotas absolutamente impagables, como aquel catedrático que en los 60 decía que un ingeniero de caminos tenía que ir siempre bien vestido porque no sabía cuándo le iban a dar un premio. Bueno, Eh, yo sabía la de un ingeniero debe saber por lo menos manejar correctamente por lo menos un idioma y a ser posible que sea el español. Eso es, correcto. Está esa de que en qué se parece un ingeniero de caminos y Dios, ¿no? Bueno, esa también. En ¿La nada, pero sabes, ellos no lo Javier? saben. Exactamente. Entonces, dado que el mundo es malo y cruel y una cosa que yo digo siempre, que si la gente viviera para siempre, las empresas durarían para siempre, pero es que la gente tiene la mala costumbre de morirse, las cosas cambian, vienen nuevas generaciones, cuyo principal labor es... La principal labor de las nuevas generaciones es decirte a ti lo caduco que estás, la principal labor de las generaciones anteriores es decir lo muy degeneradas que son las nuevas generaciones. Esto desde tiempos de Heráclito y posiblemente antes de los presocráticos, pues ya el tema funcionaba de esta manera. Pero fundamentalmente necesitamos innovación cuando nos encontramos con una problemática que, insisto, a pesar de ser arquitectos, a pesar de ser el doctor Manhattan, semidioses nacidos de la ubre de Hera y Zeus, pues llega un momento en que no tenemos ni puta idea de qué hacer con un tema porque no tenemos traza del asunto y ahí es donde requerimos la innovación, que es fundamentalmente hacer una cosa muy complicada, que es sacar a nuestro cerebro de lo que le gusta, que es ahorrar energía e ir a los heurísticos y forzarle a entrar en territorios desconocidos donde no nos sentimos competentes. Nuestro cerebro nos premia cada vez que no nos sentimos competentes con una ducha de cortisol para recordarnos que mejor nos quedamos calladitos y dejamos de dar por saco, pero esa gente que es capaz de superar esas duchas de cortisol y que busca esa solución a ese problema que no tenía, pues es fundamentalmente la que mueve el mundo. O sea, aquello que decía George Bernard Shaw de que la persona razonable se adapta a la persona irracional, lucha contra la realidad y todo el progreso lo hacen las personas irracionales. Pues básicamente esa es la innovación. Un grupo de personas irracionales convencidas de que pueden resolver problemas para los que no tienen una solución previa establecida. Lo del cortisol Everio lo tiene anulado. No sé, le vino anulado de fábrica, por lo tanto no sabe, no sabe No, cómo es está. una ventaja competitiva, como tener Ya, rayos ya, X supongo que sí, o algo supongo que por el sí. estilo. yo no soy esclavo de la dopamina, así que no puedo compartir la risa. Lo que sí tengo claro es que hay obstáculos para eso. Cuando Sí. hablamos de innovación, tú mismo lo has ligado pronto a la creatividad, pero muchas veces olvidamos que innovar también implica comportamientos, cambios de comportamiento que, bueno, no siempre son sencillos. A Nosotros, ver, eso posiblemente se lleve el CESID a eufemismo del año 2024 y fíjate que ya estamos en diciembre. A ver, a partir de un determinado tamaño, una corporación, una empresa, una industria, un lo que sea, se deja de ser un grupo de personas y se convierte en estructura. Se convierte en una especie como de tema que trasciende al hecho de los componentes individuales, ¿no? Hay un momento en que determinado número de hormigas componen un hormiguero, determinado número de termitas componen un termitero y determinado grupo de personas comprenden una estructura. Y la labor fundamental de la estructura es la autopreservación. O sea, a partir de un determinado tamaño,
cualquier cosa implica autopreservarse antes que absolutamente cualquier otra función. Entra la primera, la de la autopreservación. Y la innovación, por definición, asalta el statu quo. Y por ello mismo la estructura intenta, en el mismo momento en que tú estás intentando innovar, la estructura, su reacción normal es lanzar anticuerpos. Entonces, la innovación tiene que ser darwinistamente más fuerte que el sistema inmunitario, que la estructura que amenaza. Y hay un montón de gente que no lo entiende esto y pretende que la innovación se imponga por el frío peso de la lógica. Yo siempre he dicho que una de las muchas taras que saqué de la ingeniería es pensar que con la espada de la razón y el escudo de la verdad vas a un montón de sitios. La verdad es que con ese armamento tan magro, normalmente te sueles comer un coprolito del tamaño de una montaña. Eso es como el que cree que porque tiene un producto bueno va a vender. Efectivamente, es ese tipo de fantasías animadas de ayer y de hoy. O sea, la creencia en la racionalidad es una de las cosas que más daño ha hecho a la especie humana y que creo que es algo que deberíamos cuanto antes entender que es un tema limitante. Y el problema de la innovación es eso, es que fundamentalmente para poder sobrevivir tiene que ganar una guerra darwinista contra la estructura. Y muchas veces la innovación es maravillosa, muchas veces tiene razón, muchas veces da en el clavo y muchísimas veces pues es aplastada sin piedad por la estructura, posiblemente la misma estructura que dentro de 50 o 100 años celebrará el día conmemorativo de aquel pionero que no logró o te hará una estatua en tu pueblo o te hará cualquier cosa por el estilo. Yo estoy ahora mismo en un tema fascinante para los que, como Evelio, hemos logrado suprimir el cortisol de nuestra dieta, que es hacer una lista de grandes breakthroughs de la humanidad y ver cuál ha sido la recompensa que ha tenido esa persona en cuestión por parte de sus congéneres. ¿Vale? Pues ya, Y ya la llevas, bueno. eso es más triste que una versión de Maná de un libro de Dostoyevsky. Entonces, a partir de ahí, pues ¿qué os voy a contar, queridos amigos? Pero entonces, a ver, ¿los procesos de innovación tienen poco de proceso y de cultura y mucho de casualidad? No, los procesos de innovación tienen mucho de cultura, tienen mucho de análisis, mucho de pensar y en realidad lo que ocurre es que muchas veces confían demasiado en la lógica y confían demasiado en lo aplastante de la lógica y no gestionan el factor X y no gestionan el hecho de que la mayor parte de la humanidad cuando se agrupa termina formando estructura, termina formando statu quo y todo statu quo reacciona de manera violenta contra la innovación. Con lo cual la innovación, casi, explicada como has explicado, se convierte en un virus dentro de una organización. Es exactamente eso. De hecho, cuando una señal de que a una compañía le importa una mierda la innovación es cuando crea un departamento de innovación. ¡Oh! Lo que ha dicho. Bueno, nosotros fuimos testigos de un departamento de innovación en una empresa gallega que funcionaba razonablemente bien. No, Y, eres testigo de que el director de departamento de innovación de esa empresa gallega te contaba que el departamento bueno, de innovación pero en de esa realidad empresa gallega funcionaba bastante bien. R era una empresa que, desde luego, la innovación se le veía en las costuras. Quiero decir, no A era lo mejor el producto que vendía también. el producto que vendía. Bueno, yo creo que todos la teníamos por una empresa innovadora. O sea, salía del cascarón en un momento en donde las cableras eran poco menos que, no sé, animales mitológicos y desde su publicidad hasta su organización empresarial tenían cierta hora de innovación. Y Si de hecho si queréis desarrollar un poco la tesis más allá del clickbait, porque lo que quiero decir es que la innovación tiene que estar en el ADN de la compañía. Eso es. Y Efectivamente. en muchas ocasiones, si tú haces un departamento, es fundamentalmente para mandar a alguien cada vez que le preguntan qué es lo que estás haciendo en innovación. Y hay muchísima gente que en realidad yo siempre digo que el 10% del PIB español es pantomima, que es gente pretendiendo que hace lo que se supone que pretendidamente le han puesto a hacer. Te veo generoso. Bueno, pues estamos en Navidad. Yo, en el fondo, Sí, se a pesar nota. de ser Ebenezer Scrooge, noto el muérdago penetrar en mis válvulas. Entonces, el asunto es, cuando tú montas un departamento y como que metes en un silo la innovación, demuestra una profunda falta de entendimiento de cómo funciona la innovación. Si vosotros estás hablando de R y es una compañía que desde el principio todo el mundo tenía claro que aquello iba de entrar en la selva del Amazonas a golpe de machete, pues entonces no es ningún problema que crees un departamento, pero en realidad es que todo el mundo está en una longitud de onda muy concreta
que es la que se necesita para hacer innovación real. De hecho, eso que estás contando pasó tal cual, porque en un momento determinado la absorbe otra empresa, Euskal Telecom, y la innovación se convierte en un departamento, no en una empresa. Hombre, pero a ver, es La que tú piensas gente que, escapó por patas, quiero decir que Rogelio, unos vascos absorbiendo a unos gallegos. Eso no no van podía sin acabar bien, fisuras. no podía acabar bien, sí, Van sin efectivamente. fisuras. Es que, Eso es una novela de Chekhov y ya sabes que en algún momento se muere la madre y todo se va a la mierda. solo recuerdo las bestias, ¿no? Las bestas. Exactamente. Pues, Es que es un yo, documental, en realidad no es una película. Te no, podemos de decir, hecho hay un documental previo a la película. sí, 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 y te puedo decir que te podría llevar a varios sitios que todavía sobreviven con esos códigos. O ¿Cómo? sea, Vamos, te recuerdo dónde vivo. Nada sí. más. A ver, yo de hecho de esto de la cultura de empresa, leí hace poco, bueno, no es por darme el pistas, me dejaron me pasaron el enlace de un artículo sobre psicología de innovación, si tal cosa existe, y hacía mención, por supuesto, a la necesidad de generar cultura, pero a la necesidad de generar una determinada cultura, una cultura de confianza, y explicaba cómo De seguridad psicológica. más que, ¿cómo decirlo? De relaciones de confianza, de cercanía, más allá del 9 to 5, del trabajo de 9 a 5, sentado en la oficina, puede generar innovación, pero genera mucha más innovación si esa misma gente la pones a partir de las 5 a compartir unas cañas. Y Eso es. no sé, en el caso del sector de Estás hablando del construcción, Google de Don't Be Evil. No. no, de ese hablaremos dentro de un rato. Estoy hablando de parte de la NASA que se iba a tomar cañas o parte de Oxford que se iban los catedráticos La gente en Bletchley Park, Oppenheimer es una película efectivamente, sobre se ponían eso. ciegos, jugaban a las cartas o lo que fuera y después salía lo que salía. Y Pues después mezclar el lógicamente, sistema imperial con el métrico decimal, ¿no? bueno, eso todavía estamos tratando de resolver la duda. Pero la duda, mi duda aquí grande en el tema del sector de la construcción, que es un sector con una estructura muy jerárquica, muy asentada, muy asumida, muy difícil de mover. ¿Cómo demonios construyes un clima de confianza que favorezca esa estructura de innovación, que favorezca esa cultura de innovación cuando la estructura es tan vertical, tan rígida, tan completamente encorsetada? Tan orientada ¿Tiene, a tiene beneficios capacidad? exclusivamente. ¿Cómo? Tan orientada a beneficios, o sea. Y Ya ni tan siquiera es una inmovilista. cuestión de beneficios, porque los beneficios también deberían ser un objetivo de la innovación, pero Vale, beneficios a corto, corrijo. esa puede ser otra. Oráculo Recuenco. Vale. ¿Alguna? Porque claro, las estructuras ya nos las encontramos. A ver, yo es que más que oráculo me veo pitia, ¿no? O sea, vamos a fumarnos un poco los humos del templo de Delfos y vamos a intentar entrar en un sector que ha hecho una cosa que a mí me ha fascinado siempre, que es tener una crisis tremenda y seguir sin innovar. Porque normalmente el motor de la innovación siempre es el agua al cuello. ¿De O qué sea, siglo hablas? eh, Porque la crisis creo que es desde... Claro. No, pero digo, quiero decir una grande, ¿no? Como un tema como la que se llevó en su momento a Fadesa por delante, hablando de gallegos y este tipo de cosas. O sea, Bueno, a ver, ahí no todo el mundo perdió, ¿eh? no, bueno, no. De hecho, los gallegos ganaron. O sea, De hecho, te iba a decir vamos que Fadesa no fue la que perdió, la que perdió fue Claro, Endesa Galicia. el que perdió fue Martín, efectivamente. Sí, no, Sí, y estoy completamente Martinsa, de acuerdo. efectivamente. Estoy de acuerdo, no, pero ¿a dónde voy? O sea, prescindiendo un poco ya y entrando un poco en territorio de señores serios y rigurosos. El problema fundamental es que las lógicas imperantes premian más la estructura que la supervivencia. O sea, no ha habido una amenaza vital real con respecto a un sector que prácticamente fue aniquilado en el 80% de... O sea, no sé si en un año estábamos construyendo 500.000 viviendas al año o cosas por el estilo, este tipo de locuras. Cuando tú entras en un tema absolutamente de crisis vital y sales y no haces ningún cambio en absoluto y lo que haces es esperar a tu siguiente término, es que en realidad tu sector o tu manera de plantear no está sometido a una amenaza vital. O sea, no está sometido a
si acaso está sometido a la desaparición de una determinada compañía o está sometido a la desaparición de un determinado player en un momento dado, pero tú tienes la sensación que lo único que tienes que hacer es esperar a tu siguiente ciclo o tu siguiente golpe de Y suerte. rezar porque no te toque. Y rezar porque no te toque, efectivamente. Entonces, Alguno le llama resiliencia. bueno, sí, pero Yo le eso llamo es... inconsciencia. Pero sí. Acaba casi en lo mismo, pero... hablando de necesidades o de industrias que siempre van a estar ahí, ¿no? O que más o menos dices tú, bueno, no han tenido crisis existenciales y sin embargo han cambiado por completo. La de la música es justo lo contrario también. O sea, se supone que construir vamos a construir siempre y escuchar música vamos a escucharla toda la Bueno, vida. pero a ver, vamos a ver. Es que el músico lo que ha tenido es un hiato raro en el cual ha sido un rockstar que ha durado 50 años, pero lo normal para un músico era morirse de hambre y que no les enterraran en suelos sagrados, ¿sabes? Un poco como la peli Cómicos de Fernán Gómez. Entonces lo que ha habido es una especie de hiato raro y ahora mismo el músico ha vuelto a lo que ha sido toda la puta vida, que es estar en la mierda, salvo rarísimas excepciones. Sin embargo, yo creo que la construcción se encuentra a una serie de amenazas brutales desde el punto de vista de la construcción tal y como la entendemos aquí en España, que no tiene nada que ver con cómo se entiende en Estados Unidos o cómo se entiende en otra serie de sitios. Y sin embargo, tengo la sensación que es una de las cosas que he aprendido en mi oficio, un mecanismo psicológico fascinante, que es que hay gente que prefiere quebrar a cambiar. O sea, hay cerebros donde el hormigón está tan absolutamente consolidado que el mero hecho de pensar en una reconfiguración prefieren dinamitar el edificio y a tomar por saco. Y eso que yo nunca entendí desde un punto de vista racional, por eso creo que estábamos hablando antes de lo muy sobrevalorado que está el proceso raciocinio a la hora de abordar la innovación y a la hora de abordar el cambio. Yo tengo la sensación que en el sector de la construcción lo que hay es una especie de sensación de que lo que vienen es, bueno, tiempos de vacas gordas, tiempos de vacas flacas, pero que la propuesta no está amenazada. Y si tú no tienes un sentimiento de amenaza existencial, la innovación no entra por ningún sitio. O sea, la innovación tiene que apelar a tu instinto de supervivencia. Y si no lo hace, la gente prefiere esperar, si puede, o trampear mientras vuelve a llegar los buenos tiempos, que afrontar que igual tendríamos que hacer las cosas de una manera distinta, tendríamos que plantear las cosas de una manera distinta. Yo me he encontrado pocos sectores tan refractarios a sentirse... hay una cosa que viene aparejada con los procesos de innovación, que es sentirse incompetente. Porque tú cuando te pasas en un proceso de innovación tienes que pasar por una fase, que volvemos a la ducha de cortisol, nuestro cerebro odia con toda su alma, que es sentirte incompetente durante un rato, con la esperanza de que podrás en un momento dado dejar de sentirte incompetente, aprender el nuevo escenario y poder ser competente en el nuevo escenario. Y me he encontrado un sector, yo ahora mismo no me viene ninguna a la cabeza, más refractario que el de la construcción. Y ha sido porque creo que tengo la sensación de que se sienten que no es un tema de amenaza vital, que sencillamente hay años buenos, hay años malos, y lo que hay que hacer en los años malos es capear el temporal como puedas hasta que vuelvan a llegar los años buenos en el que puedes volver a hacer lo mismo que estabas haciendo hace 40 o 50 años. La innovación Me acabas de traer a la reducida... cabeza, perdón, Rogelio, me acabas de traer a la cabeza las crecidas del Nilo y el faraón haciendo pirámides. Sí. Da igual, ya vendrá. Sí. Sabemos que tenemos que pasar este calvario, pero No, después vendrán años buenos. y lo que estás diciendo encaja muy mucho con lo que iba a decir yo, que es que la innovación va reducida en la mayoría de los casos a los métodos y formas de captar obra, Sí. no de ejecutarla mejor. Las cosas que no alteran el statu quo. Exactamente. O sea, tú puedes introducir las innovaciones que tú quieras y por eso hay un montón de dinero empleado en rayos láser, pantallas de colores. Tú detectas cuando no hay interés en hacer innovación, cuando normalmente se cargan las tintas en la tecnología y en las cosas accesorias. La innovación comprometida de verdad lo está con alterar el statu quo. Y eso, para que tú hacer eso, te tienes que ver en una posición vital. E insisto, hay gente que prefiere quebrar a cambiar. O sea, aun estando en ese estadio de amenaza vital, prefieren morir o fallecer o extinguirse que cambiar. Entonces, está llegando el momento en este episodio en el que alguien va a tener que decir Daniel Kahneman y los sesgos. Estoy ahí.
En la mala evaluación de riesgo, Taleb saldrá en un momento a Estoy otro. O sea, ahí, tengo el sesgo de supervivencia, es la siguiente línea, pero antes quería decir aquello de cuando se despertó la grúa seguía allí. eso es, exactamente. Efectivamente. Monterroso cruzado con Agromán, efectivamente. Efectivamente, bueno, claro, la parte que nos toca de obra y demás, no sé, como va a decir Javier, tenemos pantallones, tenemos nubes de puntos para hacer levantar esta auto y demás, pero al final los procesos siguen siendo, la construcción sigue siendo como hace un siglo, ¿no? Como hace 50 años. Y digo, Ahora las estoy, costumbres. no puedo dar detalles. Estamos analizando ahora toda la estructura tecnológica de una macroconstructora. Es que lleva 20 años exactamente igual. O no, y 20 me parecen pocos. Si piensas Sí, que O sea, lleva 20 años exactamente igual y no solamente que es que lleve 20 años exactamente igual, es que en realidad no están aprovechando la tecnología para hacer leverage estratégico, transformar y crear diferenciación, sino que es un tema que es básicamente un backbone de prestación de servicios al servicio de la obra. Total, ¿qué ha pasado en estos 20 años que supongo un cambio de escenario? Eso es. a No, ver, por eso te que quiero me decir, dis... por eso mi punto es, no ha habido una presión y una amenaza vital lo suficientemente grande como para que el sector entre en modo innovación. Y modo innovación siempre es el mismo, es quemar las naves. No hay innovación, pero sí. No hay, vamos a descubrir América, pero si a medio camino vemos que aquello está vacío, no volvemos. No, no hay esa necesidad de trazar una raya al suelo como Pizarro. Probablemente no. Y encima, haciendo mención a lo que decíais de Kahneman, Kahneman, Kahneman. con Kahneman, N. Daniel Kahneman. bueno, no sé, Mr. K. Eh, leemos todo esto, los procesos de innovación, los éxitos y demás, siempre en clave de supervivientes, Sí, siempre en clave de si los que han sobrevivido están sí. aquí, serán los ejemplos a seguir. De hecho, yo ayer estaba con mi gente del curso de CPS de integración en empresas tecnológicas y teníamos un cineforum con una peli que no sé si habréis visto, que es esta de Ferrari versus Ford, la Sí, de... sí, 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 una historia ¿Vale? maravillosa. Esa es una Sí, sí, historia sí. absolutamente gloriosa Eh, en la cual nadie dice que apareciera alguien como Shelby, que es capaz de unir dos mundos absolutamente antitéticos, es prácticamente un puto milagro. Y por eso le hacen una peli. Lo normal es que cuando se hace una fusión, un merger and acquisition, haya una asociación de este tipo de cosas buscando lo mejor de los dos mundos, lo que haya es una destrucción de valor monstruosa, porque uno de los ADN se impone al otro y normalmente el comprador impone el ADN al comprado. pregúntale a Boeing y su adquisición de McDonnell, Uy. ¿no? O sea, de McDonnell Bueno, Douglas. Boeing es que contrataron a McKinsey, que es fundamentalmente como contratar a Ted Bundy como asesor matrimonial. O sea, es ese tipo de decisiones estratégicas. Y claro, ahí cuando tú dices, oye, mira, es que estoy harto de ingenieros assholes que encima nos llevan la contraria. Sí, Lo sí, vamos a sí. sustituir por ingenieros a $4,5 la hora desde India de manera remota y lo vamos a petar, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero ese ya es un problema de aquellos que se dice que se ha escrito más ficción en Excel que en Word. O sea, entonces eso ya tiene que ver con una serie de decisiones estratégicas por gente que no sabía diferenciar la estrategia de una cesta de fruta. Pero Sí, el pero tema... básicamente pasaba eso que decías. El ADN de McDonnell Douglas se traslada a Boeing, que era la que la absorbía en realidad. Eso es. Y pasaron todas esas cosas malas que dices tú. La realidad es que el 90% de todos los mecanismos de merger and acquisition destruyen valor. Pero a eso no les hacen una película. Pero cuando hay alguien, como es el caso de Shelby en esa película, que es capaz de trazar puentes entre ambos lados y aún así está 10 veces a punto de descarrilar todo y aún así él en cierto momento se ve atraído por los cantos de sirena y aún así y con todo sale todo bien, por eso te hacen una película, porque es prácticamente un puto milagro. Aunque al final Que gana llevamos a la empresa, generalizar. Sí, aunque al sí. final gana la empresa, porque al final imponen al ganador de Le Mans. Sí, 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 sí. Bueno, porque claro, Ford está rodeado de otro espécimen absolutamente, que es un clásico también en el entorno empresarial, que es el comepollas que de pene en pene ha ido trepando por la escala hasta llegar a soplarle la oreja al propio Ford, en el cual naturalmente ha intentado hacer todo lo posible para que el tema fracase, pero cuando llega al final lo que tiene que hacer es joder
Es que es el statu quo cristalizado. De hecho, es el malo de la película. El malo de la película, que no está verbalizado en ningún sitio, es el statu quo cristalizado en el irrumador que tienen siempre los grandes decisores en las grandes compañías. Como dices, todo es han estado a punto de, a punto de, a punto de, pero sobrevive. Muchas Eso es. veces por pura casualidad, casi Sí. siempre por pura casualidad, siempre por pura casualidad. Pero nosotros nos quedamos con que es el que ha sobrevivido, es el bueno, es el camino, sin darnos cuenta de que todo lo que hay detrás, que son cúmulos y cúmulos de fracasos, están ahí, son inevitables, no vamos a poder absorberlos nunca. Y sin embargo, creo que como organización, para que se pueda dar la innovación, de alguna manera tendríamos que incluir dentro de nuestro juego de herramientas una cierta cultura de fracaso, ¿no? El tener que tener en cuenta que gestionar el fracaso es una parte del proceso de convertir en innovación Fíjate, lo que estoy haciendo. yo es que soy más radical que todo eso con este asunto, ¿vale? Cultura del fracaso no me gusta porque parece que estamos glorificando el fracaso y el fracaso es una mierda. O sea, el fracaso lo único que te hace es joderte. Hay una Javier, cultura... Javier, que no hablo de kamikazes que Ya. vayan. No, pero déjame desarrollar, ¿vale? Lo que hay que tener es una cultura del proceso del fracaso. O sea, si una cultura es capaz de procesar y digerir de manera efectiva los fracasos, termina convirtiéndose en una cultura absolutamente imparable. Porque lo que realmente te saca la diferencia es tu capacidad de crecer después del fracaso. O sea, el fracaso en sí lo que es un agente de crecimiento, es una especie de MacGuffin, una especie de cosa que pone el tema en marcha. Lo que realmente cambia las compañías es tu capacidad de aprender de los fracasos. Claro. Entonces, para tener aprendizaje del fracaso tienes que tener una seguridad psicológica de que no vas a ser castigado por tu fracaso. Ahí voy. Otra compañía que tampoco puedo mencionar, donde básicamente analizo la estrategia de incentivos que tienen sus top 250 ejecutivos, prácticamente termino recomendándoles que lo que hay que hacer es llenar los cestos de ventilación de ciclón B y llamar animales muertos. ¿Por qué? Porque la cultura que hay ahí es tal cual de que tú no estás pagando lo suficiente para tener top talent, con lo cual tienes gente que lo único que sabe hacer es trepar dentro de esa compañía. De hecho, cuando le sacas de esa compañía no dura ni 6 meses en el mercado abierto. Y que debajo de ellos lo que tienen es 30 personas esperando su cola como si fuera un partido político, esperando su oportunidad de su turno, ¿no? Como en una carnicería. Entonces, esta gente, en cuanto llega al centro del campo, lo único que da son pasos horizontales, porque la única posibilidad que tiene de caerse de donde está, y caerse de donde está significa que dejas de pagar las letras de la piscina climatizada, dejas de pagar las letras del campo de golf, dejas de pagar todo este tipo de cosas, es arriesgarte en algo y que la cagues. Porque siempre habrá un coro de irrumadores que estarás soplándole la oreja, este la cagó, este la cagó, este la cagó. Con lo cual tienes una compañía en la que todo el mundo, en cuanto llega al medio del campo, empieza a jugar como el Barcelona, como al tiquitaca, pero este tiquitaca maravilloso que la bola va de un lado a lado en el campo y que nunca se adentra en el campo contrario. Y entonces, pues la acción de esa compañía termina estancándose hasta la muerte térmica del universo o hasta la desaparición por completo del grupo de usuarios que están ahí. Entonces, el asunto ahí es... Esta compañía tiene una estructura que impide la innovación. Y puedes hacer un montón de cosas que den la perspectiva y la sensación de que estás innovando, pero no estás atacando el mal de verdad, que es que la estructura de incentivos de tus directivos les lleva a penalizar el riesgo. Y esa es la realidad. Y hay un montón de compañías que están exhibiendo enormes compromisos con la tecnología, con con todo este tipo de cosas, y que internamente su estructura de incentivos está penalizando a cualquiera que se mueva, estilo Alfonso Guerra y la foto. Entonces, este es el problema, que hay muchísimo teatro de la innovación. Hay una cantidad de teatro de la innovación absolutamente brutal. No pasa muchas veces, no, vamos, tengo clara la respuesta, que esos incentivos se convierten en objetivos. Sí, pues bueno, es que eso es lo que ocurre normalmente, la falacia de McNamara. Hay otro esto que cuando una métrica se convierte en el objetivo deja de servir a su propósito. Sí, no. Pero es que en realidad es que no sabemos mucho de construir arquitecturas de incentivos. O sea, quiero decir, es una de las cosas que hago yo porque pertenece al entorno de lo complejo, pero pensamos que la gente actúa en base a una serie de directivas que no corresponden en absoluto con cómo funcionan en realidad. Con lo cual, si incentivamos la innovación y la convertimos en objetivo, acabamos destruyendo esa innovación por decreto.
Bueno, si la convertimos en un objetivo medible, normalmente sí, pero si creamos un entorno psicológico donde la gente entienda, uno, que se puede fracasar, dos, que lo que no se tolera es no aprender del fracaso, si es que en realidad la cultura no se puede inyectar, la cultura es el resultado emergente de lo que incentivas y de lo que castigas. Está claro. De todas formas, en ese ejemplo que ponías, yo llego arriba y mi única manera de sobrevivir es seguir haciendo lo mismo para que no, digamos, haya nadie con la tentación de ocupar la silla en el momento en que yo caigo. ¿Hasta qué punto entonces esa, leyéndolo en clave de innovación, esa innovación necesita de una colaboración global de toda la organización? Me refiero a que al hecho de que, oye, vale, nosotros todos hablamos de lo colaborativos que somos, lo transversales que somos, lo multidisciplinares que somos, todos tenemos ojos azules, somos rubiazos, altísimos y cachísimas, pero al final, si la cagas tú, no la cagamos todos. Mi punto fundamental es esa, que la innovación en realidad no es departamental, es estratégica. Y parte de la base de decir, oye, o estamos todos en línea o no estamos todos en línea. Y uno de los problemas principales que tienen las grandes corporaciones es que muchas veces confunden. Los problemas de agencia es uno de los mayores problemas que hay en cualquier gran corporación. Yo siempre digo que a mí el santo patrón de todo este tipo de cosas es Jack Welch, ¿vale? Jack Welch se tira un montón de tiempo en General Electric, levantándose 900 y pico millones de dólares en bonus y escribiendo 20 libros sobre lo muy de puta madre como CEO que era, con la que yo pensaba que era su hija porque tiene el mismo apellido, pero no era su hija. Elige a su propio heredero y todo esto lo hace mientras revienta General Electric por dentro. O sea, es absolutamente acojonante cómo este señor se lleva 900 y pico millones de bonus. Te da la chapa con 20 libros sobre lo de muy de puta madre que es como CEO, mientras estás reventando una corporación que prácticamente era América. Hay un libro que es Lights Ya te Out, que digo es que mi maravilloso. creencia por los sociópatas es muy alta, con lo cual no puedo decir nada malo de él. Pero Entonces, pero a eso es a lo que voy. Lo que quiero decir es que tú realmente, el problema que tiene la innovación, antes lo ha mencionado alguien, es que ni sus frutos ni sus fracasos se recogen de manera inmediata. bueno, Entonces tú puedes estar durante un montón de tiempo sembrando las semillas de las flores del mal y no darte cuenta y al final, pero lo que sí es inexorable es la cosecha, en un sentido o en otro. Claro, si abres 100 procesos de innovación, a lo mejor solamente uno fructifica. Eso Y es. eso implica renunciar al beneficio a corto plazo. Y eso implica superar el sesgo de supervivencia que tenemos todos implantados en el cerebro, que es que a mí no me importa lo que vaya a pasar de aquí a 10 años. A mí me importa cómo como hoy para poder vivir mañana. Eso es. Y eso es un problema de agencia, porque tú teóricamente eres el CEO de una compañía que está comprometida con su propia supervivencia. No, tú estás comprometido con tu agenda. y en ese sentido, ¿cómo de pesado puede ser, tanto en esa actitud como en la generación de innovación, el ego? Porque muchas veces, casi siempre, al final personalizamos esas innovaciones. Apple es Apple porque es Steve Jobs. No sé, entiendo que hay temas en los que dices, caray, el tipo será, aparte de sociópata y todo lo que quieras, un genio, pero un genio necesita también una estructura detrás que sea capaz de darle entorno en el que generar esas ideas, ¿no? Bueno, es que de hecho lo que ocurre es que nosotros, como no somos capaces de relacionar... Hay un libro maravilloso que habla sobre el asunto que se llama The Human Brand, que viene a decir fundamentalmente que nosotros para relacionarnos con un colectivo abstracto como es una empresa, tenemos que humanizarlo de alguna manera. Tenemos que darle una especie de pensamiento humano o de planteamiento humano, de cosas por el estilo. De hecho, funciona en ambas direcciones, ¿vale? Antes hablábamos de Ted Bundy. Para ser un asesino de masas tienes que hacer el proceso inverso. Tienes que deshumanizar a un ser humano, tienes que convertirlo en poco menos que en un mueble o en un trozo de jamón de York para salvar la barrera que te supone de manera natural luchar contra un ser humano. Entonces, el asunto es, cuando nosotros entendemos y admiramos que una compañía está funcionando bien, normalmente depende de que haya habido un montón de acciones liminales con un montón de gente. O sea, hay mucha gente que conoce a Steve Jobs, muy poca gente que conozca a Ivy. De hecho, hay mucha gente que conoce a Jobs, hay muy poca gente que conoce a Wozniak.
Lo que ocurre es que la realidad es que Wozniak, siendo el ingeniero de verdad, yo siempre digo que si no fuera por Jobs, se hubiera jubilado en Hewlett Packard. Hubiera estado 50 años allí, le hubieran regalado un reloj y ahora mismo estaría jugando Ojo, al igual de minigolf. contento, probablemente. No, posiblemente más contento, ¿sabes? O Ups, sea, jugando al minigolf allí en claro. Florida y cosas por el estilo. El asunto es que se tienen que dar muchas cosas al mismo tiempo para que se produzca una innovación disruptiva. Y sobre todo, la gente que tiene las ideas y la canalización de esas ideas tiene que encontrar vehículo para el asunto. Tiene que encontrar gente que traslade lo que hace al mundo real. Con lo cual es una mezcla del liderazgo carismático y normalmente donde hay liderazgo carismático hay culto a la personalidad y normalmente donde hay culto a la personalidad hay una reescritura de la historia. Nadie por sí mismo es capaz de provocar cambio. Lo que ocurre es que hay gente que es capaz de transmitir un relato a los demás lo suficientemente poderoso y la suficiente convicción de que eso se puede hacer para movilizar a un montón de gente en una dirección concreta. Y Son esa gente es la gente. catalizadores. Eso es, son catalizadores. Es justo el término. O sea que Lo la que ocurre innovación ya es está en la compañía. La innovación está en la compañía y está en los hace seres falta humanos. alguien. Está en los seres humanos. Los seres humanos somos innovadores de natural, tenemos una tendencia natural a hacer cosas nuevas. Lo que ocurre es que normalmente estamos insertados en grandes organismos tayloristas donde nos han enseñado vía indefensión aprendida que no levantes la cabeza del surco. Bueno, Pero, el por ejemplo, elefante que no es capaz de levantar eso es. Cuando son pequeños los atan a un poste y cuando ya son mayores no necesitan volverlos a atar porque ya tienen efectivamente. indefensión aprendida. Empezando por un sistema educativo creado o sea, iniciado por la Revolución Industrial, que tenía como objeto Correcto. crear obreros para las fábricas. Correcto. O sea. No, pero es que son temas que hemos trasladado prácticamente sin modificaciones de los tiempos del Kaiser Guillermo, que era cuando tenía sentido. Las fábricas necesitaban gente con un mínimo de educación básicamente para no cortarse las manos utilizando las prensas y cosas por el estilo. Las 4 reglas de la educación que seguimos trasladando al sistema educativo de hoy como eje vertebrador. Eso es. No, y la separación entre ciencias y letras. O sea, es la creación de piezas especializadas en una maquinaria específica en un entorno donde además todos estos trabajos mecánicos ya los hace la máquina mucho mejor que nosotros. Vamos. Exactamente. Y no solo los mecánicos, ojo. Sí, bueno, no solo los mecánicos. No, bueno, y tenemos lo que yo llamo hojarasca intelectual. Tenemos un montón de gente con su título y su máster copiando celdas de un documento PDF y llevándolos a otro sitio. O sea, que te quiero decir que es que hay un montón de... O quejándose porque se lo mandas girado. Exactamente. O sea, a esto me refiero. Lo que te quiero decir es que cuando somos pequeños es como aquel subnormal, ¿no? Que decía, no me acuerdo qué artista, no sé si era Warhol o era quien era, que decía que de pequeño pintaba y tal, ya desde pequeño pintaba, coño, como todos. Claro, es que ¿Vale? ¿cuál es la novedad? Exactamente. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que a todos los demás nos han ido podando una serie de aspectos, nos han convencido que si somos ingenieros no se puede ser creativos, nos han convencido que si somos una cosa no podemos ser otra y tenemos que ocupar nuestro lugar en el engranaje, cuando en realidad ahora mismo la inteligencia artificial, por ejemplo, nos está colocando delante de nuestro espejo. Mira, chavales, lo que no es puramente humano, y eso tiene que ver normalmente con la parte creativa, ya lo hago yo 1000 veces mejor que tú. Bueno, ayer tenía una sesión con ingenieros hablando precisamente de inteligencia artificial y uno me preguntaba cómo de creativa podía ser la inteligencia artificial. Y ahí hubo tomate, porque claro, la creatividad, dependiendo de cómo la entiendas, es simplemente la capacidad de combinar elementos que aparentemente no están relacionados y generar nuevos elementos. Esa es una discusión que tengo yo todos los días con la parte de creatividad. O sea, hay una parte de la creatividad que la creatividad es un remix. Estoy completamente de acuerdo. Pero hay una parte que tiene que ver con pensamiento lateral, pensamiento creativo y todo este tipo de cosas que todavía no la tiene pulida la inteligencia artificial. Y dudo que la tenga, afortunadamente. Bueno, yo no lo sé porque, quiero decir, no tengo ni idea si se va a producir otro breakthrough, pero con lo que hay ahora, ¿vale? Con lo que hay ahora y lo que se está funcionando ahora mismo y lo que se está haciendo, yo soy muy escéptico con respecto a que se llegue a la AGI. Pero aún así... A ver, sí. Por edad y por perfil, igual que nosotros has vivido los inviernos más crudos de la inteligencia artificial. No, que yo estaba allí, tío, que éramos cañita brava en un desfile de Victoria's Secret. Es que no nos cogían el teléfono, tío, que es que no había un duro para esto, que esto no iba a ninguna bueno, parte. Pero, a ver, culpa tuya haber visto juegos de guerra y creer que aquello podía realmente llegar a ser algo. Claro, no, efectivamente, o sea, el asunto es
Lo que sí es verdad es que hay muchísimo trabajo pretendidamente intelectual que es hojarasca intelectual. Sí, bueno. ¿Vale? Que es acumular un montón de información, lo que tú decías, ¿no? Relleno. Volver a acudir allí a los libros de la carrera, rebuscando ahí en el cajón a ver cómo demonios hacía este tipo de cosas. Es que eso ya te lo hace una máquina 20 veces mejor que tú, compadre. En una 10ª parte del tiempo. Es como intentar volver a ver si podemos, como humanos, ganar a la máquina compitiendo contra el ajedrez. O sea, es una carrera absolutamente loquísima. Entonces, yo estoy muy emocionado con el tema de la IA, no por lo que está emocionado el resto de la gente, ¿no? Que saber cómo se ahorra dinero y echa gente a la calle y todo este tipo de historias, sino porque nos va a forzar, no tenemos más remedio, a ser lo que nos hace realmente humanos, que es toda la parte más creativa y toda la parte, digamos, más intuitiva, más de pensamiento lateral y todo este tipo de historias. Y de alguna manera eso va a intentar coger a un montón de gente y sacarles del camino en el que les iban a castrar intelectualmente y convertirles en bueyes intelectuales, como hay en todas las compañías, de una manera. O sea, castrati intelectual, o sea, eso es una tragedia absolutamente brutal de la que no habla nadie. Ya, pero es que eso puntúa en el escalafón, ¿eh? Bueno, claro, efectivamente. Claro. Entonces, es maravilloso porque además nadie tiene ni puta idea de qué es lo que va a pasar, porque es la primera vez que estás más seguro en tu trabajo si eres fontanero que si eres matemático. Esto no ha pasado en la vida, no tenemos ni puta idea de qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿esto cómo afecta a todos los procesos de innovación? Es que nos va a obligar a un montón de gente a ser innovadores por obligación. O sea, por decir, es que la parte mecánica ya la hace la máquina como Dios. Si tú no eres capaz de ejercer de humano y el humano es creativo, a pesar de tus muchas castraciones a lo largo de tu vida educativa y a lo largo de tu vida profesional, porque claro, es lo que tú estás diciendo. Esto es una máquina de producir salchichas, pero es que el pobre Ken Robinson se murió diciendo lo mismo y diciendo que esto nos vamos a la puta mierda y que no sabemos cómo resolver la cuadratura del círculo, de que intentamos ver qué es lo que vamos a necesitar para funcionar en la era actual, haciendo programas a tantos años vista, teniendo en cuenta que no sabemos qué es lo que va a pasar dentro de 6 meses. Dentro de 6 meses. Decía una psicóloga que además hay un proceso natural dentro del cerebro que consiste en podar aquellas ramas de neuronales que no se utilizan para nada. Eso ocurre en la adolescencia, además. Y con lo cual, precisamente en la parte educativa es donde deberías estar intentando que esas ramas tengan utilidad para que no se poden en fases tempranas, ¿no? y todo esto, pues, va justo en sentido contrario, ¿no? De hecho, la innovación es intentar decir, oye, mira, que ya sé que os he dicho durante 30 años que usted no piense, ejecute, como decía el otro. Pero ahora quiero que usted piense. Ya, claro. Ya, pero eso de ahora, y lo has comentado antes también respecto a las ideas, ¿hasta qué punto? Porque yo cada vez me veo más repitiendo eso de que las ideas no tienen valor, de que no vale nada si no se ponen a prueba y si no se ponen en marcha. Bueno, Ken Robinson, que lo acaba de mencionar Javier, decía precisamente como definición de la creatividad es el desarrollo de ideas nuevas que aporten valor. Y le daba Claro, pero en ese aporten valor. Y dirigidas a resolver un problema concreto, como decía Edward de Bono. Pero ¿hasta qué punto entonces generar ideas por generar ideas tiene sentido? Porque yo creo que no. O sea, si no pones los medios para que esas ideas se testen, fracasen, mejoren y acaben triunfando, poca innovación. No es el germen. Es que nos pensamos que la innovación es generar ideas. No. La innovación es generar ideas y tener esa lucha darwinista con la estructura para que esas ideas se lleven a cabo. Pero ese generar ideas no es el germen al final de un hipotético éxito del producto. O sea, si no tienes 18, antes de Rogelio, ¿no? Si no tienes 100 ideas, para que te salga una finalmente que puedes desarrollar, bueno, eso es la base para que te pueda, para que puedas tener un el problema es que la gente, en ocasiones, yo quiero entender a Belio lo que está diciendo, le concede valor única exclusivamente a generar ideas. No. Eso es. Es que tiene que ser todo el ciclo. Tienes que generar ideas, tangibilizarlas con un propósito específico para resolver un problema y después mantener la lucha de San Jorge contra el dragón, contra la estructura. Teniendo en cuenta que lo más normal es que el dragón te tueste. Y sabiendo que lo más normal es que el tema ahí es casi, antirracional, porque tienes que ser capaz de decir, bueno, sé que lo más probable es que me caiga, pero tengo que cruzar. Claro, pero insisto, volvemos a lo mismo, a George Bernard Shaw. La gente racional se adapta, la gente irracional lucha contra lo que hay, todo el progreso viene de la gente irracional. Si es que es así. Lo que pasa es que es antiintuitivo, pero es que funciona así. Yo siempre menciono el ejemplo de los pingüinos que viven en las zonas de las orcas, ¿vale? O sea,
El tema es que no se sabe muy bien por qué, pero del grupo siempre sale un pingüino que se tira al agua. Y si sale entre los dientes de la orca, las otras ya saben que no, hay baño, pero si se da unas cuantas vueltas y parece que no hay problema, todos los demás van detrás. O sea, hay un mecanismo biológico por el cual hay un grupo de personas que asumen un riesgo completamente irracional que termina haciendo que el grupo progrese. Y volvemos al sesgo superviviente. Claro, exactamente. Sí, claro, aquel pingüino que se tiró y que sobrevivió, efectivamente. Aquel no tenía problemas de cortisol. Eso es. Todos los demás están ahí tranquilamente esperando el asunto pero ¿por qué se produce ese proceso? Es que si no se produjera ese proceso no avanzaríamos. Sin esos héroes de la Antártida no avanzamos. En ese sentido, yo he dicho, bueno, varias veces lo de mi querencia por los sociópatas, pero ¿hasta qué punto ya no sociópatas, psicópatas son los que realmente van a sacar innovación dentro de una organización? Porque, no me digas, tiene que haber un punto de desconexión absoluta con la realidad para poder llevarlo adelante. No, pero eso es muy buena pregunta, A ver, es que hay bastantes maneras de desconexión de la realidad. O sea, la psicopatía es una de ellas, ¿no? O sea, por ejemplo, pues como podemos ver en algunas declaraciones de nuestro señor presidente del gobierno, esta mañana sin ir más lejos. Ahí hay un tema de desconexión, pero es que hay muchas maneras de desconexión de la realidad, ¿no? Te puedes desconectar de la realidad poniéndote hasta las trancas de ayahuasca o luego te puedes desconectar de la realidad de manera productiva, ¿no? Puedes ser a man on a mission, una persona que tiene una misión específica, que tiene una obsesión absolutamente ridícula y que puede hacer una serie de cosas. O te puedes desconectar como hacía Jobs. Si habéis leído la biografía de Isaacson, menciona que tenía una especie de campo distorsionador de la realidad y era capaz de pedirle cosas a los ingenieros que los ingenieros pensaban que eran absolutamente imposibles de hacer. Y aquello de como no sabíamos que era imposible, lo hicimos. O sea, quiero decir que hay maneras positivas y negativas de negar la realidad. Y la psicopatía yo creo que entra dentro de las maneras negativas y el man on a mission o el campo distorsionador de la realidad entra dentro de las maneras positivas. Pues fíjate que yo lo veo en clave de nivel de conciencia de esa misma psicopatía. En el sentido de que hasta qué punto, cuando uno no es consciente de cómo de psicópata es, va por la parte completamente negativa, pero sí hay un nivel en el que dices, bueno, sí, yo no soy como todo el mundo, no soy, de hecho, el pensamiento suele ser, no soy como esta panda de idiotas, pero necesito de esta panda de idiotas para sacar esto adelante. Entonces, la personalidad psicópata, y no entendida con los clichés del cine, ni de las películas, ni de los libros. No. Digamos, una psicopatía clínica en un nivel medio-bajo es perfectamente encajable en un departamento de innovación. Sí. Bueno, de hecho, los CEOs de las compañías está demostrado que están como 4 o 5 puntos más en sociopatía. A ver, es que la sociopatía es una ventaja competitiva en determinados contextos. ¿Vale? En otros es una demérito específico, pero es una ventaja competitiva. Es que es aquello de fortuna audentes iubat, ¿vale? Aquello de que la fortuna ayuda a la audacia. Es que es verdad. Claro. ¿Por qué? Porque el resto de la gente está como los pingüinos del grupo, ¿no? No esperan que alguien haga ese tipo de cosas, les pilla completamente con el pie cambiado. Y eso conecta con la psicopatía, porque los psicópatas actúan igual. O sea, es decir, pero ¿cómo tiene esta persona los cojones de hacer o de decir esto? Y pilla completamente a la gente con el pie cambiada. Pero se puede utilizar de una manera positiva y se puede utilizar de una manera negativa. Lo que está claro que en el groupthink no hay innovación. En el statu quo no hay innovación. No, evidentemente. En el calorcito del grupo no hay innovación. Entonces, cualquier proceso de innovación de verdad lleva aparejada una exposición. Y no todo el mundo está dispuesto a exponerse. Y ahí pregunto yo, si tú tienes el campo de pingüinos que ninguno levanta la cabeza y tienes el pingüino que se tira al agua, ¿no hay simplemente una diferencia de umbral de miedo, de umbral de sensibilidad a lo que es a la aversión a la pérdida? Puede ser, no tengo una explicación, pero desde luego hay algún mecanismo biológico involucrado. Y una vez que somos ya innovadores, una vez que tenemos la empresa llena de futbolines en la caseta de obra y afterworks los jueves... Es que eso no es ser innovador, eso es pantomima de innovación. Entiéndase la ironía.
Una vez que estamos ahí, no corremos el peligro de entrar en un ciclo que a veces hemos comentado en Binres, que es lo que llaman la enshittificación, en la Sí. que pasamos del don't be evil al devil come to me. Vale, perfecto. Es buenísima pregunta. Volvemos a lo mismo. El proceso creativo tiene que estar orientado y enfocado a la resolución de un problema de manera diferente. Entonces, cuando se hace de manera mecánica por no se sabe muy bien qué es, estamos entrando en otro tema, en una especie de parafilia rara con respecto a la novedad y a las novedades que no tienen que ver con lo que es la auténtica innovación. Y el proceso de enshittificación, que lo definió perfectamente Cory Doctorow, en realidad tiene que ver más bien con que una determinada compañía que tiene un propósito específico se encuentra con la desagradabilísima realidad de que al final del mes tiene que pagar un montón de nóminas y el dinero de los founders se termina terminando y quieren una inversión y al final suelen terminar utilizando algún tipo de mecanismo de monetización que suele incluir convertir a sus usuarios en carne para la picadora. Entonces, el asunto no es un proceso que se tenga que dar de manera normal. El proceso de enshittificación es que en un momento dado tú tienes que crear un modelo de negocio alrededor de esa cosa útil que a la que acudían un montón de personas y normalmente eso pasa por donde hay un montón de gente, la publicidad está interesada y cualquier cosa que toca la publicidad la convierte en mierda. La publicidad, tal y como lo entendemos ahora mismo, Eso está generalmente claro. involucra sondas anales y todo este tipo de cosas. Entonces, ese es un proceso específico. Pero el otro proceso, el de la monomanía con respecto a la novedad y a la innovación, no es, yo personalmente no lo considero innovación. La innovación es, como la estrategia que decía Rommel, es resolver problemas específicos de una manera acotada, haciendo uso de algo que no teníamos antes. Esa es la innovación. Entonces, la innovación por la innovación no es innovación. Los signos externos de lo que la gente considera innovación no es innovación. Yo creo que tanto una cosa como la otra pertenecen a lo que yo llamo pantomima de la innovación o teatro de la innovación. Mejorar procesos existentes copiados de terceros no es innovación, entonces. No es innovación. Pero ya con eso me daría con canto a los dientes, que conste. Sí, Copiar lo que funciona en otros sectores y hacer que sí, funcione el mío ya me bastaría. Que decía, correcto. Pero eso son mejoras operacionales, ¿vale? O sea, no ha habido un proceso intelectual por tu parte encaminado a resolver un problema. A no ser que consideremos procesos intelectuales, pues yo qué sé, lo que hace China, ¿no? O lo que hacíamos nosotros en los exámenes que no teníamos ni puta idea. O sea, por lo menos Bueno, vamos a llamar copiar a copiar. Se me hace también difícil hay una pensar cuestión un cultural. examen en que donde no tuviese ni puta idea, pero bueno, intentar lo que imaginar. decía Peter Thiel, ¿no? De 0 al 1 o del uno Eso al es, 1 millón. eso es. Bueno, pues yo creo que con esta referencia a qué es la innovación, esta definición que nos has dejado, Javier, podemos dar por, podemos, no, vamos a dar, porque por poder podríamos estar aquí toda la mañana. Lo que pasa es que alguien tendrá que ganarse las lentejas. Eso es. Las últimas preguntas siempre son las de herramientas y fuentes de información, pero como ya has estado por aquí, lo que tocaría sería no repetirlas. El caso es que yo no recuerdo lo que contestaste a la pregunta final en el anterior paso por Binres. Nunca escucho nuestros episodios después de grabados, así que no tengo ni idea de qué habías contado o qué habías dejado de contar. Maravilloso. Así Con lo cual, si me plagio, será inconsciente, ¿no? Y lo podré alegar delante de un sí, tribunal. y encima yo no podré decirte eso, ya lo dijiste, porque ya no sé lo que dijiste. De la misma forma que no sabré lo que digas dentro de un momento cuando haga la próxima entrevista. Maravilloso. Eh, lo que sí voy a vencer la innovación, la tentación de innovar, y aunque te pregunte lo mismo, más o menos variado. Eh, las fuentes de información. Yo, más que saber dónde o de quién obtienes conocimientos para estar al día, me gustaría saber el proceso. El cómo lo haces. Quiero decir, no me interesa tanto si eres un adicto a Público o a 13TV, que no me extrañaría, sino la ves por la noche, la ves por la mañana, te la pones en bucle en el baño. No, a ver, yo en general las cadenas y los periódicos de humor los intento. No tengo acotar? tanto tiempo, sí, exactamente, no tengo tanto tiempo para el humor involuntario. Yo generalmente, esa es una buena pregunta, pero a mí me gusta mucho el rollo Heráclito, ¿vale? Que es
exponerte a comunicación de toda índole. Que venga. O sea, sí, que venga. Que venga no en el sentido de que te entre FOMO, ¿no? De miedo de haberte perdido algo, sino más en el sentido de que me meto en el río, lo que baje eso que me llevo y me salgo y no tengo ningún problema ni ningún trauma de que siga habiendo agua corriendo y cosas por el estilo. Entonces, yo, por ejemplo, considero que es muy interesante leer comunicaciones partidistas con moderación, sobre todo porque hay que entender, hay que empatizar un poco con la cantidad increíble de perturbados mentales que hay ahí fuera. O sea, Afortunadamente, sí, afortunadamente, porque nos ponen frente a un espejo en el que yo creo que conviene mirarse de vez en cuando. Sobre claro, todo para fijar aquellos conceptos que crees que tienes ya más que asentados. claro. Por eso te quiero decir, el problema fundamental es que muchas veces despreciamos determinadas maneras de pensamiento por Sí, considerarlas ridículas, pero eso Sistema. te impide empatizar de verdad con el resto del sí, mundo. sí, sí, sí. Y es que hay un riesgo bastante claro siempre de convertirte en Schopenhauer, ¿sabes? De que te escriba tu madre y dice, oye, mira, puedes venir cuando quieras a casa, pero mira, por favor, no me des por el culo con tus mierdas de que todo es una mierda. Además, asustas a mis amigas, te vienes, te estás en una esquina y deja de dar por el culo. Hay una Me carta de la parece. madre de Schopenhauer a Schopenhauer así. Entonces, yo personalmente lo que estoy es ¿Cuántas abierto habrá no a... escritas en Exactamente, los cuántas mismos hablan no términos? recogidas en los mismos términos. Yo estoy abierto a cualquier fuente de información, ¿de acuerdo? Y tienes que estar abierto sobre todo, igual que la innovación, a cosas que realmente te molestan. O sea, quiero decir, hay un momento en el que a mí hay un momento en que la estupidez epistemológica me zaguiere, pero Te tienes que duele, tener... te hace Sí, daño sí, directo. no, físicamente, me duele Físico, más que sí, un sí, sí, golpe. sí. Pero tienes que tener en cuenta que si prescindes de ese tipo de dieta, no puedes empatizar de verdad con cómo piensa la gente. Y francamente, una de las cosas que tenemos como humanos insertadas en la cabeza es la necesidad de pertenecer, la necesidad de integrarnos. Porque hace 50.000 años, si nos echaban de la tribu, estábamos condenados a una muerte segura. No tenemos garras, no tenemos fuerza, no tenemos velocidad, no tenemos ninguna ventaja competitiva. Nuestra única ventaja competitiva era pertenecer a un grupo. Y por eso tenemos ese deseo tan loco de pertenencia desde jóvenes. Entonces, eh, hay que abrir el radar, hay que abrir la antena y coger cosas de un montón de sitios, procesarlas, entenderlas y leer un montón de sitios y comerte truños y de alguna manera intentar hacerte una composición de lugar desde fotos tomadas desde un montón de sitios. O sea, es un poco como aquello del dibujo axonométrico que teníamos que hacer, ¿no? Hay que tener varias caras del asunto e intentar entender varias caras del asunto para hacerte tu propia composición de lugar, que siempre será sesgada, volvemos a Kahneman, pero al menos serán mis sesgos, macho, y no los tuyos. Clarísimo, y para mí, desde luego, vamos, lo digo desde la cantidad de grupos en los que estoy, en los que no comulgo absolutamente con ninguna de las ideas y que mantengo solo por contraste y por mantenerme eso, fuera un poco de la caverna de Platón en la que estamos casi todos. Eso es. Y respecto a las herramientas, porque no me quedo con las ganas de preguntarte qué herramienta, y pongo aquí un punto, no electrónica, te resulta más útil para lidiar con el día a día, con complejidad e innovación. Que sea no electrónica. Sí. Eh, vale, mira, esto lo digo mucho además, sobre todo sobre temas de innovación y transformación. Ojo, para decirlo mucho lo has pensado un rato, ¿eh? Sí, pero bueno, ¿qué quiero decir? No, había una serie de restricciones, había que tenerlo y tal. El problema fundamental de la innovación es que todo el mundo lee los mismos libros. O sea, todo el mundo se ha leído los libros de Christensen, todo el mundo se ha leído a Safi Bakal, todo el mundo se ha leído los libros de Jim Collins, todo el mundo... Y yo siempre recomiendo, oye, mira, ¿queréis de innovación? Toma, estos libros. Les recomiendo, por ejemplo, la biografía de Sammy Hagar, que es el cantante de Van Halen de la segunda época, que es el único que ha sido multimillonario porque mientras estaba con ellos vendió una fábrica de tequila que hizo la gente de Campari por 300 millones de dólares. Y es una persona que se ha follado y se ha esnifado todo lo que hemos hecho, todo lo que estamos aquí juntos y lo que hubiera en el Estadio Santiago Bernabéu en un día normal.
pero te das cuenta de cómo le funciona la cabeza de una manera muy específica que es absolutamente creativa e innovadora. O el libro de Rick Rubin, o los libros sobre percepciones. O sea, yo tengo un montón de libros raros que me ayudan en el proceso de innovación, en el proceso creativo. Y son generalmente libros que no hablan explícitamente de innovación y proceso creativo. A mí es que el proceso creativo me fascina, macho. A ver, también es cierto que prácticamente cualquier tema del que quieras aprender conviene escapar de los libros sobre el tema. Canónicos, claro. Sí. Sí. Bueno, ese es el secreto oscuro de las escuelas de negocio, macho, que todas comparten los mismos libros. Bueno, y las mismas referencias, y los mismos clichés, y los mismos casos de estudio. Los mismos caminos a la puerta de McKinsey. Pero Entonces, también acaba como acaba la película. Javier, como siempre, un placer escucharte y mayor placer, si cabe, hacerlo en nuestra casa. Lo digo porque te escucho a menudo, pero no comparto a menudo. Es un honor estar aquí con vosotros en este sector tan duro de pelar. Innovador, dilo, innovador. Duro de pelar, dejémoslo ahí. Duro de pelar en una canción. Sí, ¿no? De Vicky Larraz o de... No, de ¿cómo se llama esta chica? Tenía un nombre así como de acompañante de Ábalos. Vale, la pondremos. Como Jessica o algún rollo así. ¿Rebeca? Rebeca. Sí, señor. Sí. Madre de Dios, en fin. No me digas que no es nombre ideal para visa, casa y domicilio. Ya cuando cerremos el episodio te cuento una. En fin, Rafa, un placer también estar contigo, con Rogelio, que se nos ha ido a pisar moqueta en el último minuto. Muchas ¿Cómo gracias. se nota? ¿Quién tiene un trabajo de provecho? ¿Cómo se nota? No, sí, está claro. A ver, mi coche tiene casi 400.000 kilómetros, el de Rafa se mueve a menos de 60 kilómetros por hora y Rogelio calza un BMW eléctrico de última generación. Un poco más que decir. O sea, no hay... Las cosas no... Hay más preguntas, señoría. Claro, es que las cosas no pasan porque sí. Bueno, Javier, muchas gracias por acompañarnos otra vez. Nos retiramos a los cuarteles de invierno en Bimras Insiders. Entra en bimras.com/insiders y únete. Prueba 1 mes, 2 meses, 1 año, y no porque lo diga yo. Pregúntale a cualquiera de los miembros del grupo y seguro que, bueno, si te convence, te vienes con nosotros. Un saludo y hasta el próximo episodio de Bimras Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar.